Hola queridos hermanos, ¿cómo les va? Hoy quiero comentarles y traerles que podamos compartir todos un tema que a mí siempre me llamó la atención, que es, vamos a hablar del desafío de Pedro. Esta parte está en Mateo capítulo 14 y ahí hay algunos versículos 20 más o menos, pero yo quisiera antes de hablar de este tema, hablar específicamente, contarles lo que pasó antes del desafío de Pedro. Es un tema muy conocido de lo que Pedro le pasó en el mar. Pero yo quiero contarles antes. ¿Por qué? Porque es importante lo que había acontecido antes. Después de la muerte de Juan el Bautista, después que Jesús le da de comer a más de 5.000 personas, se encuentra que Jesús le dice a los discípulos, vayan ustedes y yo voy a orar. Ustedes vayan, crucen el mar y yo los voy a encontrar. Estaban los planes de Dios. Y hablamos un poco del mar porque van a ver que más adelante se van a dar cuenta por qué es esto. Primero es el mar de Galilea. En realidad no es un mar, es una gran laguna, es un lugar de agua dulce que era muy poblado. Y los que estaban en la barca, los discípulos, la mayoría eran pescadores, especialmente Pedro, que nació ahí cerca, en Capernaum. Hay algo importante que ellos, yo creo que cuando suben a la barca le habrán preguntado a Jesús, ¿por qué no viene con nosotros? Y Jesús les dijo, vayan, yo voy solo a orar. Ellos se suben a la barca, empiezan a remar, dice la palabra de Dios. Búsquenlo en Mateo 14, empiezan a remar y dice que era a las 3, 4 de la mañana. Entonces vamos al hecho de cómo es el asunto. La barca, era el Titanic, en un mar o lago que no es chiquito, que tiene 21 por 12 kilómetros de superficie. El mar era bravecío. Pedro lo conocía perfectamente bien, porque toda su vida estuvo pescando en esa gran laguna. Y ven que empieza el viento a soplar, no pueden remar, van en contra del viento. Ellos sabían perfectamente, y Pedro sabía perfectamente, que estaban en algún inconveniente. En medio de las penumbras de la noche, porque era de noche, escuchan, ven una silueta, imagínense, en el medio de la nada, no había luces, no había reflectores, no había nada. Ven una sombra que se acerca, dicen que es un fantasma, pero es aquí que se dan cuenta que es Jesús. Y acá vamos a contar las dos situaciones en ese momento. Pedro es el primero, el más impetuoso, va y se da cuenta que es Jesús, y los otros discípulos, los 11, se esconden, se meten en un costado, se agarran a la barca como pueden, porque el mar estaba peligroso, porque sabían que podía morir. Pedro también sabía que el viento lo iba a poder tirar, y que se caían en ese mar, era muy probable que haya muerto. Pero sin embargo lo ve a Jesús y Pedro desafía y diciendo, Jesús, yo quiero también caminar por el agua. Jesús le dice, vení, acércate, pisa el agua. Y me imagino los otros 11 discípulos que están ahí, algunos decían, sí, Pedro, hacelo, dale, que no va a pasar nada. Quizás Judas. Juan le decía, no, Pedro, esperá, porque quizás el mar... No. Pedro no dudó nada y se fue donde Jesús lo estaba llamando. Pedro, humanamente hablando, hace las cosas como podía haber hecho yo, como podía haber hecho tú. Empezó a tener miedo. ¿Por qué? Porque el viento azotaba, porque el agua lo estaba inundando, la barca se movía y él no se sentía seguro. Aunque haya escuchado la voz de Jesús, que haya dicho, vení. Aunque hace poco tiempo atrás, algunas horas anteriores, Pedro vio con los discípulos, como Jesús le daba de comer a más de 5.000 personas. Como él sabía perfectamente, cuando Jesús anteriormente a eso, le habría dicho de las parábolas y los milagros que había hecho. El único de los 12 fue Pedro. El único que se animó a pisar el agua fue Pedro. Sin embargo, Pedro va
empieza a dudar y se empieza a hundir. Entonces ahí viene la desesperación de todo ser humano. Señor, ayúdame, me estoy ahogando. Y Jesús le dice, no temas, vení, yo te levanto. Jesús sube a la barca con Pedro, ahí se calma. Ahí reaccionan los 11 que estaban ahí agarrados como podían con los dientes en la barca. Ahí reaccionan. Pero el desafío lo tomó Pedro. Fue el único que quiso realmente acercarse a Jesús. Y como Jesús lo llamaba, él sabía que iba a ser un milagro igual que él. Pedro pisó el agua. No se hundió, pisó el agua. Se atemorizó. Ahí sí empezó a dudar y ahí empezó a caer. Ustedes, si pueden ver la historia de Pedro, todos muchas veces lo criticamos porque traicionó a Jesús, porque Jesús le dice, hombre de poca fe, y más adelante, Pedro se va del lado de Jesús y lo traiciona. Después se le aparece Jesús, más adelante, en la última parte del Evangelio de San Juan, y lo llama otra vez. Y le dice, vení Pedro conmigo otra vez, andá a custodiar mis ovejas. Volvemos al desafío. El Señor quiere que cada uno de nosotros pisemos el agua. Los desafíos hay que afrontarlos, no hay que ocultarlos. Vos y yo tenemos desafíos todos los días. Todos los días tenemos un desafío. Hay que ver de qué manera nosotros queremos enfrentarlo. Si nosotros esperamos que Jesús nos llame, o Jesús venga, no va a venir, te va a llamar. Te va a decir, anda a tu desafío. Enfrentalo. Pero, Señor, como Pedro le pasó, pero no, Señor, ¿sabes qué pasa? Que si yo hago esto o hago esto, puede ser que... No, vení, confía en mí, dice Jesús. Pensá en tu desafío. ¿Qué es lo que tenés que hacer que realmente es un desafío para vos? Tenés dos alternativas. Quedarte en la barca, acurrucado, esperar que la barca se hunda, esperar que todo esto se pierda, o tener la otra alternativa, ir a los pies de Jesús. Jesús te está diciendo, vení. Él te va a levantar si vos te caes, como yo me caía. Y yo le voy a contar a ustedes por qué siempre me gustó hablar de este desafío. Porque como cada uno de nosotros tuvimos desafíos, y yo le voy a contar el desafío más fuerte que tuve. Esto pasaba en el año 85. Yo jugaba al fútbol, jugué al fútbol en Lanús con un compañero mío que se llamaba Beltrán. La vida nos separa, él va a un club y yo voy a otro club. Él jugaba en Huracán, yo jugaba en Estudiantes. Y en un momento dado el doctor, que era el mismo doctor de los dos planteles, me dice, Beltrán, nosotros llamamos Lito Beltrán, aquel muchacho que hacía muchos años anterior le había regalado yo un Nuevo Testamento, un Dios llega al hombre en ese tiempo, me dice, está enfermo, tiene un cáncer intestinal y es terminal. Cuando yo fui a verlo, cuando me enteré de esto, no había comunicaciones en ese tiempo, no había internet, no había Facebook, no había WhatsApp. Lo trato de ver, voy al hospital y me encuentro con un muchacho que en su habitación tenía esa Biblia ajada de tanto leer, el Dios llega al hombre, arriba de su mesita de luz, él esperando que yo vaya para charlar con él, pero él quizás sabía, los padres dicen que no sabía, que él estaba por terminar. Él estaba yendo a una iglesia, no muy frecuente, se estaba acercando a los pies de Jesús y le pasa esto. Pero acá no es el desafío de Lito Beltrán, sino es el desafío mío. Yo fui varias veces a verlo. En un momento dado, estoy en la cama, él estaba con muchos dolores. Le estaban por sacar una radiografía, unos nuevos estudios, para saber dónde estaba la obstrucción intestinal, otra obstrucción intestinal, porque tenía muchos dolores. En eso se acercan tres muchachos, edad de 25 años, 24 o 25 años, muy parecida a la edad mía, en ese tiempo.
Y los tres eran de la iglesia que frecuentaba Lito cada tanto. Estos hermanos, estoy hablando del año 85, estos hermanos pentecostales, y van a entender por qué le voy a decir pentecostales. Yo soy creciente de los 15 años, voy a la iglesia que tengo 15 años. Y estos hermanos estaban ahí, Lito me presenta con su dolor, me presenta, así que éramos 4 frente a la cama de Lito. En un momento dado viene el camillero y le dice, bueno, Lito, vamos a tener que ir, abrirte, porque ya te sacamos la placa, ves, acá tenés la obstrucción, lamentablemente tenemos que abrir, sacar esa obstrucción, y él la verdad que no quería. Estos 3 muchachos, a unísono, dicen, no, los camilleros, no, vamos a orar, y el Señor le va a sanar, le va a quitar esta obstrucción. Yo los miré a los 3, yo no podía decir nada, yo los miré a los 3, les repito, yo era creyente. Los miré a los 3 y le dije, bueno, quizás el desafío que tenía que pisar el agua. Entonces uno de ellos me dice, ora vos. El desafío que yo estaba pisando el agua. Es la primera vez que oraba pidiendo por sanidad. Y aunque le parezca un poco doloroso, yo sabía que el Señor había sanado, pero yo no había experimentado la oración por sanidad. Empezamos a orar, Lito estaba ahí, los 4 oramos, yo fui que guía la oración. Cuando termina la oración, a los 10 minutos vuelvo otra vez y me dice, bueno, te tenemos que llevar al quirófano. Estos 3 muchachos empezaron a hacer un escándalo, dicen, no lo lleve, ya no tiene más la obstrucción. Como yo lo veía tan entusiasmado, tuve que ir y hacerme partícipe de ello. Le dije, no, esperen, vamos a ver, qué sé yo. Se armó un poco de revuelo. Vino el padre de Lito. Entonces yo le hablé al padre y le dije, don Ángel, pasó así. Hágame el favor, hágale sacar otra vez la placa. Era algo bastante complicado. Sí, no hay problema. Él dio la orden, el camillero se fue muy enojado, no van a tener tiempo en cirugía, ya el quirófano viene otra persona. Y yo dije, bueno, señor, acá estamos. Voy a pisar el agua, voy a bajar del barco. A ver qué pasa. Porque el Señor me estaba diciendo, vení, yo te desafié. Yo te estoy llamando. Lo llevan a sacar una placa, espero a la media hora, vuelve. Lito estaba completamente bien. No tenía mala obstrucción intestinal, muestra la placa sin nada y la placa de hace 1 hora estaba con la obstrucción. El Señor me dijo a mí, te desafío. Vení, pisa el agua. ¿Sabe qué pensé yo? La tormenta, el que dirán, será, no será, pasará o no pasará. El Señor no quiere que nosotros sacamos conclusiones. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que nosotros hagamos el paso del desafío. Porque nosotros seguramente tenemos un desafío más adelante. Pero tenemos una ventaja. Tenemos quien nos da la mano y nos levanta del agua cuando nos caemos. Va a haber viento, va a haber lluvia. Vamos a estar temorizados. Tenés las 2 opciones. Yo tuve las 2 opciones. Me podía haber quedado como los 11 adentro de la barca, esperando un milagro. O yo ir a buscar los pies de Jesús, o Pedro ir a buscar los pies de Jesús y meterme dentro del agua. Yo me metí dentro del agua, muy atemorizado. Pero el Señor me demostró que el que confiamos en Él, nunca lo desamparará. Yo quisiera que ustedes lean esta parte que seguramente la habrán leído un montón de veces. Lean capítulo 14 del Evangelio de San Mateo. Y se van a dar cuenta las maravillas que hizo Jesús con Pedro. Pónganse en el lugar de Pedro. Pónganse en el lugar en ese momento. A ver si hubiesen bajado en la barca. Yo no sé qué haría. Pedro lo hizo. Pero nosotros tenemos todos los días algo importante. El mismo Jesús que levantó a Pedro es el mismo Jesús que a nosotros hoy nos levanta. Dios te bendiga. Dios te cuide. Que
Querida iglesia, que sea de bendición, como fue para mí, estas palabras, el desafío de Pedro.